Bienvenidos a Curiosapiencia, un canal donde les informamos sobre las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí. Prepárense, porque hoy nos adentramos en un caso que conmocionó al mundo, la masacre del Instituto Columbine, un evento que aún hoy, después de tantos años, Sí. sigue generando escalofríos. Efectivamente, el 20 de abril de 1999, dos estudiantes, Ajá. Eric Harris y Dylan Klebold, irrumpieron en el Instituto Columbine en Littleton, Colorado, Ajá. y desataron una tragedia que marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Exacto, y aunque hay muchísima información disponible, a veces puede resultar abrumadora, ¿no? Claro. En esta Deep Dive, Y sí. nuestro objetivo es analizar a fondo este suceso, utilizando fuentes como la transcripción de un video de El Pachis en YouTube Ajá. y la entrada de Wikipedia sobre la masacre. Correcto. Queremos comprender no solo lo que ocurrió, sino también por qué ocurrió y qué podemos aprender de ello. Para empezar, es fundamental entender el contexto previo a la tragedia. Algunos detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Sí. Hoy nos revelan señales alarmantes que podrían habernos alertado sobre lo que se avecinaba. Es increíble cómo a veces, mirando hacia atrás, Sí. podemos identificar esos detalles cruciales que anticipan la tragedia. ¿Cierto? Por ejemplo, la página web de Eric Harris, donde no solo publicaba instrucciones para fabricar bombas, sino que también amenazaba a sus compañeros. Ajá. ¿Qué te parece este punto? Es un punto crucial. Sí, Esa página web era una ventana a la mente de Harris, un espacio donde expresaba abiertamente su odio y sus planes. claro. Lo inquietante es que, a pesar de su contenido, las autoridades no actuaron a tiempo. Ajá. ¿Te imaginas si hubieran investigado a fondo esas amenazas? Y Tal vez la historia habría sido diferente. es una pregunta que nos deja como una gran incertidumbre. Totalmente. Y luego estaban los diarios de Harris, Sí. donde detallaba sus planes con una frialdad Wow. que asusta. Increíble. ¿Qué nos dicen estos diarios sobre la psicología de Harris? Sus diarios son un documento escalofriante. Sí. En ellos, Harris no solo describe sus planes, Sí. sino que también expone su visión del mundo, Claro. su odio hacia la sociedad Sí. y su fascinación por la violencia. Es como si estuviera construyendo una narrativa que justificara sus actos. Y hay otro detalle que me parece importante mencionar. Sí. El detective que redactó una orden de registro para la casa de Harris, pero que nunca llegó a presentarse. Claro. ¿Qué implicaciones tuvo esta decisión? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre las oportunidades perdidas. Sí. Si la orden de registro se hubiera ejecutado, Ah. tal vez se habrían encontrado las armas y los explosivos, Ajá. y la tragedia se habría evitado. Mm. Pero la historia, Good. como sabemos, Claro. tomó un rumbo diferente. Un rumbo que nos lleva al fatídico 20 de abril de 1999. Exacto. Ese día, Harris y Klebold no solo entraron al Instituto Columbine con armas de fuego, Sí. sino que también plantaron bombas. Correcto. Comencemos por esa primera bomba incendiaria, Ah. un detalle que a menudo se pasa por alto. Esa bomba, colocada en un campo cercano a la escuela, Ajá. revela la premeditación del ataque. Mm. Era una distracción para los servicios de emergencia, una forma de ganar tiempo para llevar a cabo su plan. Y luego estaban las bombas de la cafetería, Sí. un detalle que nos hace pensar en la magnitud de la tragedia que se habría desatado si hubieran explotado. ¿Qué consecuencias habría tenido una explosión de esa magnitud? Habríamos estado hablando de una masacre aún mayor, Sí. con cientos de víctimas. Oh, Dios. Es escalofriante pensar en la cantidad de vidas que se salvaron gracias a que esas bombas no detonaron. Claro. Pero el horror, lamentablemente, Yeah. no se detuvo allí. El ataque comenzó en el exterior, Efectivamente. donde Rachel Scott y Richard Castaldo se convirtieron en las primeras víctimas. Las primeras víctimas, sí. ¿Qué sabemos sobre este primer ataque? Rachel y Richard estaban almorzando tranquilamente en el césped cuando Harris y Klebold abrieron fuego. Rachel murió en el acto. Dios mío. Y Richard, a pesar de recibir 8 disparos, ¿Ocho? logró sobrevivir. Madre mía. Este ataque inicial nos muestra la crueldad indiscriminada de los atacantes. Es impactante pensar que un simple almuerzo al aire libre Sí, se convirtió en una escena de terror. totalmente. Y en medio del caos, Sí. surge la figura de Dave Sanders, Ajá. un profesor que arriesgó su vida para salvar a sus alumnos. Un héroe. ¿Qué podemos decir sobre el heroísmo de Dave Sanders? Dave Sanders se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Ajá. Mientras los estudiantes huían despavoridos, Claro. él los guiaba hacia la seguridad.
Increíble. incluso a costa de su propia vida. Dios mío. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Ajá. la humanidad puede brillar. Lamentablemente, Dave Sanders fue una de las víctimas de la masacre. Pero su acto de valentía salvó la vida de muchos estudiantes. Sin duda. Y ahora, adentrémonos en el escenario principal de la tragedia. La biblioteca del instituto, donde se vivió uno de los momentos más aterradores de la masacre. La biblioteca, Sí. un lugar que se suponía seguro, Claro. se convirtió en una trampa mortal. Y lo que ocurrió allí Mm. nos deja sin palabras. Sí, fue una verdadera pesadilla. Mm. Harris y Klebold entraron disparando al azar, sembrando el pánico y la muerte entre los estudiantes que se escondían allí. La transcripción del video de El País recoge testimonios escalofriantes de lo que vivieron los estudiantes en esos momentos. Algunos describen cómo se aferraban a la esperanza mientras escuchaban los disparos y las explosiones a su alrededor, sin saber si serían las próximas víctimas. Esos testimonios nos dan una idea de la magnitud del terror que se vivió en la biblioteca. Los estudiantes estaban atrapados sin escapatoria a merced de dos jóvenes armados y llenos de odio. Y en medio de ese caos también hubo actos de valentía. Cassie Bernall, por ejemplo, fue asesinada tras, según algunos relatos, afirmar su fe en Dios. Sí. ¿Cómo podemos interpretar este acto en medio de la tragedia? La historia de Cassie Bernall ha sido objeto de debate. Algunos la ven como un símbolo de fe inquebrantable, mientras que otros cuestionan la veracidad de los relatos. Lo que sí es cierto es que su muerte, junto con la de otros estudiantes, nos confronta con la fragilidad de la vida y la crueldad del destino. Otra estudiante, Valen Schnur, también fue interrogada sobre su fe y sobrevivió a pesar de recibir un disparo. ¿Qué nos dice este caso sobre la resistencia humana en situaciones extremas? El caso de Valen Schnur es un ejemplo de cómo, incluso en las circunstancias más adversas, la voluntad de vivir puede ser más fuerte que el miedo. Claro. Valen, a pesar de estar herida y rodeada de muerte, se aferró a la esperanza y logró sobrevivir. Y luego está el caso de Craig Scott, que se hizo el muerto para sobrevivir, escondiéndose entre los cuerpos de sus amigos. ¿Cómo podemos comprender el impacto psicológico de una experiencia tan traumática? Craig Scott, al igual que muchos otros estudiantes, vivió una experiencia que le marcaría de por vida. Imagina el horror de tener que fingir estar muerto rodeado de los cuerpos de tus compañeros, escuchando los disparos y las explosiones a tu alrededor. El impacto psicológico de una experiencia así es inimaginable. Tras la masacre en la biblioteca, Harris y Klebold continuaron su recorrido de terror por la escuela, dispararon al azar, regresaron a la cafetería y finalmente se suicidaron en la biblioteca. ¿Qué sabemos sobre las últimas horas de los atacantes? Las últimas horas de Harris y Klebold fueron una espiral de violencia sin sentido. Ya no se trataba de un plan premeditado, sino de una explosión de odio y desesperación. Su suicidio final nos deja con la incógnita de si realmente buscaban la muerte o si simplemente no tenían escapatoria. Es una pregunta que probablemente nunca tenga respuesta y mientras tanto en el exterior la policía y los servicios de emergencia esperaban con angustia, Sí. sin saber con certeza lo que estaba ocurriendo dentro del instituto. Imaginemos la tensión y la impotencia de esos momentos. Los padres desesperados buscaban información sobre sus hijos mientras que los equipos de rescate se preparaban para lo peor. La imagen de Patrick Ireland escapando por la ventana de la biblioteca, con la ayuda de los equipos SWAT, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del horror. ¿Qué te parece este detalle? La fuga de Patrick Ireland es un momento de gran dramatismo. ¿Sí? A pesar de estar herido, Patrick logró escapar de la biblioteca y ponerse a salvo. Su historia nos recuerda que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay lugar para la valentía y la esperanza. Tras asegurar la escuela, la policía se enfrentó a la difícil tarea de identificar las víctimas. Fue un proceso largo y doloroso para las familias y para toda la comunidad. Efectivamente, la comunidad de Littleton quedó devastada por la tragedia. Padres, amigos, profesores, todos unidos por el dolor y la conmoción. Y a partir de ese momento, el mundo entero se pregunta, ¿por qué? ¿Qué llevó a estos dos jóvenes a cometer semejante atrocidad? Esa es la gran pregunta que aún hoy nos atormenta. Las investigaciones posteriores revelaron que Harris y Klebold planeaban un ataque mucho mayor, con bombas de propano que podrían haber matado a cientos de personas. Pero el motivo último de sus acciones sigue siendo un misterio. Es cierto, en sus diarios y videos dejaron constancia de su odio hacia la sociedad, su fascinación por la violencia y sus deseos de superar la masacre de Oklahoma City. Pero esas explicaciones no son suficientes para comprender la magnitud de su acto. Es como si estuviéramos ante un puzzle incompleto, tenemos las piezas, pero nos falta la imagen completa. ¿Qué factores psicológicos, sociales o culturales convergieron para que estos dos jóvenes se convirtieran en asesinos?
Es una pregunta que requiere un análisis profundo y complejo. Y a pesar de todas las investigaciones, los verdaderos motivos de Harris y Klebold siguen siendo un enigma. Algunos expertos apuntan a su salud mental, Sí. mientras que otros señalan la influencia de la cultura de las armas y la violencia en los medios de comunicación. También se ha hablado del bullying como un factor detonante, aunque las investigaciones no han encontrado pruebas concluyentes. Lo que sí sabemos es que la masacre de Columbine tuvo un impacto profundo en la sociedad estadounidense. Claro, a partir de Columbine, las medidas de seguridad en las escuelas se intensificaron. Totalmente. El debate sobre el control de armas se reavivó y se puso el foco en la importancia de la salud mental. Es como si la sociedad conmocionada por la tragedia intentara encontrar respuestas y soluciones para evitar que algo así volviera a suceder, pero la realidad es que la violencia juvenil sigue siendo un problema complejo y multifactorial. Y a pesar de los años transcurridos, el legado de Columbine sigue presente. Cada nuevo tiroteo escolar reabre las heridas del pasado y nos recuerda la fragilidad de nuestra sociedad. Es una herida que aún no ha cicatrizado del todo. La masacre de Columbine nos dejó una profunda huella, Sí, una marca imborrable en la memoria colectiva. claro. Y a pesar de las investigaciones, los debates y las medidas de seguridad, la sombra de la tragedia sigue planeando sobre nosotros. Es cierto, la sombra de Columbine se extiende mucho más allá de aquel fatídico día. Y en ese terreno sombrío proliferan los mitos y las teorías que intentan dar sentido a lo incomprensible. Así es, la masacre de Columbine ha generado un sinfín de especulaciones, algunas más cercanas a la realidad que otras. Es como si la mente humana necesitara encontrar explicaciones incluso cuando éstas se basan en información errónea. Uno de esos mitos que se popularizó rápidamente fue el de la Trench Coat Mafia. Se decía que Harris y Klebold pertenecían a este grupo de estudiantes marginados que vestían gabardinas negras y se identificaban con la cultura gótica. ¿Qué hay de cierto en esta teoría? La Trench Coat Mafia existió, eso es innegable. Era un grupo pequeño de estudiantes que compartían gustos por la música y la estética gótica. Sin embargo, las investigaciones demostraron que no tenían ninguna relación con el masacre. De hecho, algunos de sus miembros ni siquiera conocían a Harris y Klebold. Entonces, ¿cómo se originó este mito? ¿Por qué se asoció a la Trench Coat Mafia con la masacre? La asociación se debe en parte a la imagen que se difundió en los medios de comunicación, las gabardinas negras, que en realidad eran una prenda común entre algunos estudiantes, se convirtieron en un símbolo de la tragedia, creando una imagen estereotipada del adolescente problemático. Es increíble cómo un simple detalle puede distorsionar la percepción pública. Y hablando de percepciones erróneas, también se ha especulado mucho sobre el supuesto bullying que sufrieron Harris y Klebold. ¿Hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Si bien es cierto que Harris y Klebold no eran los estudiantes más populares, las investigaciones no han encontrado pruebas de que fueran víctimas de acoso sistemático. Algunos testimonios incluso indican que tenían amigos y participaban en actividades extraescolares. Entonces es erróneo atribuir la masacre al bullying. Reducir la masacre al bullying sería una simplificación excesiva. La violencia tiene raíces profundas y complejas y no se puede explicar a partir de un solo factor. Es importante analizar el contexto social, psicológico y cultural en el que se gestó la tragedia. Y hablando de contexto cultural, no podemos ignorar la influencia de los videojuegos. Se ha dicho que Harris y Klebold eran fanáticos del juego Doom y que la violencia virtual los llevó a cometer la masacre en el mundo real. ¿Qué de cierto en esta afirmación? La relación entre los videojuegos violentos y la violencia real ha sido objeto de debate durante años. Si bien algunos estudios sugieren una posible correlación, no hay evidencia científica que demuestre una relación causal directa. Millones de personas juegan videojuegos violentos sin convertirse en asesinos. Entonces, ¿es injusto culpar a los videojuegos por la masacre de Columbine? Culpar a los videojuegos sería una forma de buscar culpables fáciles de simplificar un problema complejo. La violencia tiene múltiples causas y es necesario un análisis multifactorial para comprenderla en toda su dimensión. En definitiva, la masacre de Columbine sigue siendo un enigma. A pesar de todas las investigaciones, los debates y las teorías, aún no podemos comprender del todo qué llevó a Harris y Klebold a cometer semejante atrocidad. Es un misterio que nos interpela, que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la violencia, sobre la sociedad en la que vivimos. Y aunque no tengamos todas las respuestas, es crucial seguir investigando, analizando y debatiendo para prevenir futuras tragedias. La masacre de Columbine nos dejó una herida profunda, una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, pero también nos dejó una lección: la importancia de estar atentos, de escuchar, de comprender, de crear un mundo más seguro
seguro y compasivo para todos. Así es, la memoria de las víctimas nos debe impulsar a construir un futuro donde la violencia no tenga cabida, un futuro donde la vida sea celebrada y protegida en todas sus formas. Y hasta aquí nuestra deep dive sobre la masacre de Columbine, un caso que nos ha conmovido, que nos ha hecho reflexionar y que nos ha dejado con más preguntas. ¿Qué respuestas? Esperamos que este viaje a las profundidades del misterio les haya resultado revelador. No olviden suscribirse a Curiosapiencia para no perderse nuestras próximas deep dives. Hasta pronto. Hasta la próxima.